Hola, ¿qué tal familia de BigFinanzas.com? Hoy Andrés Trader con ustedes. Bienvenidos a este cuarto video de nuestro curso Smart Money. Recuerden que a lo largo del curso vamos a estar hablando acerca de diferentes conceptos que tienen que ver con el Smart Money, pero vamos a continuar en un primer bloque con todo lo que está relacionado propiamente a la estructura. Si nosotros entendemos correctamente la estructura, vamos a tener un mejor win rate o por lo menos más probabilidades de que nuestra lectura de la direccionalidad sea mejor y por ende mejorar nuestra efectividad en ganancias en nuestro trading. Con esto vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a hablar sobre los swing highs y swing lows. Vamos a empezar desde el principio. Entonces, ¿qué es eso de los swing highs y swing lows? En la clase anterior, en la teórica, habíamos hablado que se da cuando se rompe la secuencia estructural. ¿En qué sentido? Entonces, acá tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo y el precio en vez de reaccionar en este máximo o generar un máximo más bajo que este anterior, lo que hace es que nos rompe y nos genera los tres pasos de los cuales hablamos. Primero, creación de la liquidez cuando el precio me hace un mínimo y una reacción contraria, o un máximo y una reacción contraria. En este caso, el mínimo obviamente se genera en esta zona, por ende la reacción contraria es alcista y luego tenemos una toma de la liquidez, paso uno, paso 2, toma de la liquidez y este se confirma una vez se genera el paso 3 que es la ruptura, ¿ok?, del punto de control, que es esta zona de acá. Entonces, inmediatamente el precio, ¿ok?, inmediatamente el precio nos genera este rompimiento. Estamos ante la presencia de un swing low. Lo que quiere decir que en esta zona hubo fuerte inyección, hubo directamente inversión de parte de las grandes instituciones del mercado y por eso esta zona va a ser relevante para nosotros. ¿Ok? No quiere decir que si el precio llega a esta zona no puede romper esa zona directamente, no, pero esta zona la vamos a tomar como relevante hasta que consigamos el opuesto, que en este caso del opuesto de un swing low es directamente un swing high. Entonces vamos a hacer un mapeo de la estructura, tenemos un máximo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo más alto y un máximo más alto. Tenemos un máximo más alto, esperaríamos en teoría que tengamos un mínimo más alto que el anterior y desde ahí se genera el rompimiento. Pero ¿qué sucede inmediatamente? El precio reacciona a ese nivel, ¡pum!, nos genera una ruptura. En ese caso en particular, tenemos nuestro máximo, que es la creación de la liquidez, luego el mínimo y el máximo más alto. ¿Ok? En este caso, este es nuestro punto de control, tenemos un máximo más alto y una vez el precio nos rompe nuestro punto de control, entonces estamos ante la presencia de este señor que se le conoce como un swing high. Y su Andrés, ya tengo el uno, tengo el otro. ¿Ahora qué tengo? Bueno, en ese caso en particular, entonces diríamos que ya tenemos un fractal confirmado. Un fractal que va directamente desde esta zona hasta esta zona. Entonces ahí la mayoría nos preguntamos qué debemos hacer. Busco ventas, busco compras, hasta dónde podría buscar compras y ahí es donde vamos a desarrollar la clase el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender que vamos a marcar con nuestra herramienta de Fibonacci, ¿ok? O con nuestra herramienta directamente con los que marcamos los descuentos de los impulsos. Vamos a marcar directamente el fractal, ¿sí? Muchas veces hay personas que tienden a cometer el error de marcarlo. No, lo voy a marcar en este mínimo porque este es el último mínimo o lo voy a marcar desde acá. Y empiezan a buscar compras en el 50, en el 61, en el 78, bueno, en las diferentes niveles FIBO y al final terminan cometiendo el error, el precio les rompe su mínimo y ahí se pierden. Y como quien dice, ay, listo, me rompió mi mínimo y ahora qué hago, o sea, no, ya no sé ni qué hacer. No, en este caso cuando tenemos la idea o el conocimiento de cómo se forma un fractal, entendemos que una vez el precio nos rompa directamente a algún lado de esos extremos del fractal, pues nos va a generar un fractal nuevo y ya vamos a hablar al respecto. Entonces, en este momento estamos en una temporalidad de días, pero si nosotros vamos bajando las temporalidades a 4 horas, vamos a entender un poco mejor por qué el precio, ¿ok?, terminó cayendo en esta zona. Entonces, fijémonos que nuestro fractal, en este caso, acá también tenemos prácticamente el mismo swing high, ¿sí?
que el que teníamos de días, incluso pudiéramos decir en nuestro swing high, sí. Incluso pudiéramos decir que una temporalidad más pequeña como la de 4 horas, aquí se forma uno más pequeñito, ¿sí? Aquí tengo un impulso, un retroceso, un impulso, boom, el precio me rompe el último ahí en esa zona. ¿Ok? ¿Y cuál es la vela que rompe? Esta que está acá más pequeñita. Esta digamos que es el order block. En otra clase hablaremos al respecto de lo que son los order blocks, ¿sí? Entonces, sabemos que en diario estamos alcistas, sabemos que en diario estamos alcistas y nuestro fractal va desde esta zona hasta este máximo. Y vamos a buscar puntos válidos en días, directamente zonas viables en las que el precio pueda rebotar, que estén por debajo del 50%. Entonces acá tenemos una interesante, acá tenemos otra y así sucesivamente vamos. Esto lo podemos hacer directamente en diario, marcarlo acá en diario y esto marcar como posibles zonas de compra según el precio nos dé una confirmación o directamente en el extremo, porque este extremo, al ser el inicio de rango, estimamos que el precio debería respetar ese nivel. Pero si vamos bajando a 4 horas, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros, el precio nos marcó la intencionalidad de la venta. ¿Cuándo, Andrés? ¿Cuándo el precio nos hace esto? En esta zona nos genera también un swing high, ¿ok? Y directamente desde ahí vemos cómo el precio respeta bastante bien la estructura. ¿Sí? Empezamos a ver secuencias de altos y bajos más bajos, altos y bajos más bajos, hasta acá. ¡Pum! Entonces, si bien en días mi fractal va desde esta zona hasta este nivel, vamos a marcarlo aquí en la flechita, en días va desde este nivel a este nivel, en 4 horas ya yo tengo un fractal que está bajista. ¿Por qué está bajista, Andrés? Porque una vez se formó directamente el del día de días, el precio me hizo un subfractal acá. 4 horas me hizo un subfractal en esta zona. Tengo mi máximo, ¿sí? Acá empezó a hacer secuencia de altos y bajos más bajos, respetando bastante bien la estructura. Y en este punto, boom, en vez de respetar este último máximo, me rompe lo que en teoría sería mi punto de control de 4 horas. Eso quiere decir que tengo un fractal o una subestructura de 4 horas, ¿sí? O un subfractal dentro de este, digámoslo, desde este punto, desde esta zona de acá hasta esta zona de acá. Quiere decir que a partir de ahí, ahí es donde yo puedo marcar mi punto fijo y considerar zonas para vender. Zonas como cuáles, las que estén por encima del 50%. Como cuáles, digamos que en este extremo, okay, marcamos la última vela que genera el bloque como tal y vean que el precio reaccionó directamente en esa zona, cae y vino a buscar nuestro fractal, ¿no? Que va desde acá hasta acá, desde este punto máximo hasta este punto mínimo. Pero ¿qué hace el precio? No lo logra romper. ¿Por qué decimos que no lo logra romper? Porque los rompimientos tienen que ser con cuerpo cuando estamos hablando de fractales. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, la cual se titula Break of Structure, ¿sí? Pero para resumir la historia, el precio no rompe con cuerpo, sino que al encontrarse directamente con esta zona y no poder romper, el precio directamente regresa nuevamente al extremo del fractal. ¿Y qué sucede una vez el precio llega directamente al extremo del fractal, al del fractal? Vean cómo el precio empieza a caer. Y ahora sí vemos un rompimiento con cuerpo, es decir, el cierre de la vela está por debajo de este nivel y esto automáticamente me deja por fuera esta zona de acá y me habilita, ¿ok? Este último máximo como el responsable de mi nuevo fractal bajista. Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando el precio. El precio desde acá empieza a ser una secuencia de altos y bajos más bajos, ¿sí? Y aquí tenemos un cierre por encima de este último máximo, lo que quiere decir que tengo un rompimiento en mi punto de control, toma de la liquidez o un strong low, ¿sí? Entonces, mi strong high, mi strong low, en este momento yo tengo ahora mi fractal entre estas dos zonas. ¿Qué hace el precio? En vez de seguir alcista, ¿ok? Directamente a partir de acá, el precio cae y me rompe con cuerpo esta zona.
lo que quiere decir que este señor ahora es mi nuevo inicio del fractal o del rango, ¿sí? En 4 horas. Y ya yo en días acabo de llegar al extremo de días. No sé si lo recuerdan, que estábamos en días, en esta zona estábamos en el extremo. Y miremos qué hizo el precio una vez llegó a esa zona. Esa es la zona donde nosotros esperaríamos que el precio reaccione. Pero ¿qué sucede una vez el precio llega a ese nivel? Vemos un rompimiento que no logra ser con cuerpo, pero sí una mecha completamente de rechazo a esa zona. Vamos a ver la vela siguiente. Efectivamente, la vela siguiente sí me rompe, es decir, cierra por debajo del último mínimo, eliminándome mi fractal bajista de días y dejándome ahora un nuevo fractal. ¿Cuál sería, Andrés? Como tenemos un inicio, no tenemos una finalización, este es el inicio y no tengo una finalización, entonces ahí es donde yo empiezo a mapear la estructura en otras temporalidades como 4 horas. ¿Por qué digo que tengo un inicio pero no tengo una finalización? Vamos a eliminar esto. Y mi inicio, recuerden que está en dentro de este máximo, pero mi finalización directamente no la tengo porque aquí tengo creación de la liquidez, reacción contraria, no tengo toma de la liquidez por debajo. Recuerden que esa era parte del paso 2. Entonces en días no tengo nada que me diga que el precio ya cerró el rango. Ahí me bajo a 4 horas. Fíjense que acá sí es diferente. Habíamos dicho que nuestro fractal de 4 horas estaba en esta zona de acá, ¿ok? O directamente nuestro swing high. ¿Por qué? Tengo creación de la liquidez, reacción contraria, toma de la liquidez, ruptura, ¿ok? Este es mi extremo de 4 horas. Y en 4 horas yo puedo notar también, como por ejemplo, el precio me crea acá un mínimo, una reacción contraria, toma la liquidez y a partir de ahí yo tengo un rompimiento, lo que quiere decir que este fractal que está marcado por ese swing high, swing low, es la estructura que yo voy a ir mapeando, ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo llegar y decir, voy a colocar mi Fibonacci en esta zona para ver qué va haciendo el precio. Pero muchas veces, como les digo, los traders se confunden en decir, no, voy a colocar mi Fibonacci, mi herramienta Fibo, generalmente lo hacen algo parecido a esto. Colocan el Fibo, según les dice la teoría, en el último máximo. Entonces llegan y dicen, bueno, voy a colocar mi Fibo acá en esta zona, esperando un retroceso. Vamos a colocarlo al revés, como dice la teoría. Vamos a colocarlo al revés. Entonces, como voy a vender, voy a colocar el Fibo en el último máximo con el último mínimo y voy a vender en el 23 o en el 38 o en el 50 o en el 61 o en el 78. Y fíjense que al final del ejercicio el precio terminó rompiendo esta zona. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? No, voy a colocarlo ahora acá. No, voy a colocarlo ahora acá. No, voy a colocarlo acá. O si no, llegan y lo invierten. Y dicen, no, voy a colocarlo ahora así. Desde este punto máximo hasta este punto mínimo de acá. Entonces voy a esperar compras, ¿sí? Y termina el precio. Entonces, como rompe, llegan y dicen, bueno, ahora voy a medirlo desde esta zona, aquí, desde esta zona, y voy a esperar un retroceso para comprar, ¿sí? ¿Y qué termina siendo el precio muchas veces? Como no tienen el conocimiento de la fractalidad, terminas dejándolos por fuera porque básicamente no entienden que el precio no se mueve por Fibonacci. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan muy en cuenta. Cuando vayan, si es que quieren utilizar la herramienta, mi recomendación es apréndanse primero dónde están ubicados los fractales y ahí sí, entonces marquen su herramienta y directamente empiecen a buscar zonas que estén por encima del 50%. Y si tienen confluencias, por ejemplo, vean estas, 61 Fibo con la zona directamente, un bloque que teníamos allí en esta zona. Entonces vean que el precio, fíjense que en este caso sí tuvo una reacción importante, incluso que generó un rompimiento, una ruptura. Pero no rompió porque llegó al 61, rompió porque estaba en un bloque institucional. Que lo hablaremos después en otra clase sobre los order blocks, ¿sí? Pero al menos si van a usar las herramientas, denle un correcto uso. Listo.
Entonces ya sabemos que en días, ¿ok? Nuestro fractal sigue bajista, pero todavía no hemos tenido, este era el inicio, pero todavía no hemos tenido un cierre del fractal. Entonces para eso es que nosotros utilizamos los swing highs y los swing lows. Si nosotros seguimos en 4 horas para seguir haciendo un mapeo de la estructura, vamos a notar que el precio, vean acá, este era nuestro último máximo, ¿ok? Este era nuestro último máximo, este era nuestro último mínimo. ¿Qué hizo el precio? Nos eliminó la zona, ¿ok? Y al eliminarla, nos crea un nuevo fractal. Entonces ahí es donde nosotros vamos mapeando la estructura de acuerdo a cuál es el último fractal antes de que se elimine este último mínimo, este señor que está aquí. Entonces, esta va a ser nuestra nueva zona. ¿Por qué ese señor? Volvemos al ejercicio de siempre. Aquí tengo creación de la liquidez, reacción contraria, toma de la liquidez, ruptura. ¡Pum! Una vez el precio me hace esto, vean cómo viene a buscar este extremo e inmediatamente me rompe lo que era mi último fractal. Entonces, una vez el precio hace eso, yo sigo mapeando la estructura hasta que tenga un swing low que me dé una claridad del cierre de ese rango operativo o de ese fractal. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, aquí, por primera vez se genera, vean que la estructura venía respetándose bastante bien. Impulso, retroceso o máximos y mínimos más bajos. Algunos traders les dicen lower, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Aquí, boom, tengo un higher high, ¿sí? Entonces algunos dicen, a partir de ahí empezamos a poder tener la posibilidad de comprar y podemos decir que sí, siempre y cuando tengamos en cuenta que se vuelve más riesgoso comprar en zonas que estén, una vez el precio llegue por encima, a zonas que estén por encima del 50%. Pero una vez tenemos nuestro fractal, acá tenemos nuestro swing low, en este caso nuestro cierre de rango o cierre del fractal, y este swing high, que es el inicio del fractal o de todo el inicio de ese rango operativo. Una vez tenemos ambas situaciones, ¿para qué lo identificamos? Aquí es donde viene la parte que nos interesa. ¿Cómo gano dinero con esto? Entonces ahí es donde nosotros decimos, si el fractal está bajista, yo voy a vender cada vez que el precio, ¿ok? ¿Por qué digo que el fractal está bajista? Porque el inicio y la finalización claramente me muestran una dirección que yo no tengo que hacer mayor esfuerzo para verla, sino que con solo verla ya yo puedo identificar lo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, yo puedo aprovechar, por ejemplo, y hacer compras desde una vez se cierra el fractal, puedo hacer compras mientras el precio llega a estos niveles, sí, pero tenemos que tener una confirmación importante, ya lo vamos a ver. Entonces, miremos que en este caso en particular, a ver si nos da la confirmación. Vean esto. En este caso nosotros tenemos un fractal y este fractal está completamente bajista. Desde este punto, ¿ok? Hasta la última zona donde se forma el swing low. Una vez ese fractal está bajista, ¿ok? Yo puedo comprar siempre y cuando también aquí tenga un pequeño subfractal. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso tendría que esperar que se dé también un swing high previo al 50% del movimiento, como para poder decir voy a comprar en la dirección del precio del fractal mayor. En este caso, recuerden que las zonas que están por encima del 50 son las que nosotros vamos a considerar como relevantes. Esta era una zona relevante a la que el precio puede haber reaccionado. Sin embargo, me genera digámoslo así, un rechazo previo a la zona. Entonces yo puedo especular que el precio va a venir por más liquidez para ahora sí ir a buscar esa zona de máximos o directamente romper. ¿Por qué romper? Porque ya precio tuvo una confirmación de haber llegado a una zona por encima del 50%. Entonces miremos qué hace el precio. Vean que en esa zona empezamos a ver rechazos y ahí es donde nosotros vamos bajando en temporalidades, como por ejemplo en el caso de la temporalidad de una hora. Fíjense que en el caso de una hora yo tengo por primera vez, ¿okay?, un rompimiento de ese fractal con cuerpo, y yo en estas zonas, ¿por qué no? Puedo estar considerando algunas compras
directamente podemos colocar el stop loss por debajo del nivel o directamente por debajo de todo el bloque hasta esta zona de máximo, ¿sí? Corriendo el riesgo, ¿ok? Corriendo el riesgo de que el precio claramente pueda romper este mínimo, ¿sí? Pueda romper esta zona y ahora sí crearme un nuevo fractal bajista o, ¿por qué no? ¿Sí? Tomar esta zona como una oportunidad para buscar la liquidez que necesita y ahora sí ir al extremo del rango. Vamos a mirar qué hizo el precio. Entonces fíjense cómo esta compra que acabamos de colocar está reaccionando bastante bien. Vamos a colocar una temporalidad mejor como la de 4 horas para agilizar un poquito el proceso del tema. Entonces vean que el precio termina eliminando el bloque, pero no hay un rompimiento. Ah, quitar esto de acá. El precio termina eliminando el bloque, pero no hay un rompimiento claro, contundente con cuerpo. Efectivamente el cuerpo cierra por debajo de esta zona, pero si yo me voy a días, vemos es un mechazo, llamémoslo así. Ahora, ¿qué puede pasar si en días? ¿Qué puede pasar si en días el precio rompe este máximo? Entonces ahí es donde se va a poner bien interesante el tema, porque si el precio rompe este máximo, ¿ok? En ese caso en particular, vamos a mirarlo aquí. Acabamos de tener un rompimiento de ese máximo. En este caso, ahora sí tengo un rompimiento de todo este fractal de días, ¿sí? Tengo un cierre de ese fractal de días. Este señor que está acá es mi inicio y este es el cierre, porque es la primera vez desde que se formó el swing high que se forma un swing low en días. Entonces ahí yo voy bajando a temporalidad de 4 horas y ahí ya se me empiezan a habilitar los largos, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Una vez el precio, ¿ok? Una vez el precio me acaba de crear. Este es mi último swing high de 4 horas. Y también en 4 horas, este es mi último swing low. O el extremo, la finalización de ese rango. Como el precio no pudo eliminarme a ciencia cierta esta zona, ¿ok? Existe una probabilidad importante que el precio vaya a buscar nivel directamente o el extremo o, ¿por qué no?, eliminarme mi inicio de rango de 4 horas. Entonces, digamos que esta se perdió. Pero como yo puedo vender en los extremos de rangos sin necesidad de ningún tipo de confirmación, yo puedo buscar una venta en esta zona entendiendo que el precio puede venir a eliminar este nivel. ¿Ok? Vamos a ver qué termina siendo el precio una vez llega a nuestro extremo de rango. Entonces fíjense que ahí estamos en el extremo del rango y por norma yo podría vender una vez el precio llega al extremo de ese fractal. ¿Sí? Yo también puedo hacer lo siguiente, me bajo la temporalidad y empiezo a buscar algún tipo de confirmación. Entonces, si yo busco confirmación en una temporalidad menor de 1 hora, yo me voy a dar cuenta lo siguiente. Fíjense que en el caso de 1 hora, yo tengo este nivel como un swing low, un swing high, corrijo. ¿Ok? Venía el precio subiendo, pero inmediatamente se forma ese swing high. ¿El precio qué hace? ¡Pum! Me crea un swing low o un inicio de rango de 1 hora y justo acá lo finaliza. Como esa reacción es en una temporalidad mayor, si el precio me elimina esta zona, eso me habilitaría a mí vender directamente con la confirmación o, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Vender también en el extremo del rango. Recuerden que nosotros podemos vender en los extremos de rangos. Y en este caso, ok, como estoy buscando la entrada en 1 hora, mi target, mi objetivo va a ser el inicio, este nivel que está acá. ¿Sí? Vamos a ver qué hace el precio si nos logra tomar nuestra entrada. Se va sin nosotros en este caso, pero si miramos por ejemplo en 4 horas, veamos qué termina siendo el precio con las zonas o el nivel que habíamos marcado o nuestra fractalidad. Entonces vean que cuando nosotros logramos entender cómo se direcciona el precio y cuál es su fractalidad, logramos tener posibilidad de generar ratios como este, ¿sí? Porque estructuralmente entendemos hacia dónde se va el precio. Y ojo, esto se dio, vamos a mirar cuántos días se dio
en el desarrollo de este movimiento. Esto se dio en prácticamente un mes, pero nosotros podemos tener días sabiendo lo que está pasando en la estructura mayor, priorizar en ciertos días las ventas, ¿sí? Y bajar a diferentes temporalidades como las de 15 minutos y a una hora y también marcar las subestructuras y de esta manera aprovechar los movimientos bajistas que nos va generando el precio, ¿ok? Como por ejemplo, vamos a ver si vemos alguna, tal vez miremos en 15 minutos. Vamos a eliminar esto para que podamos ver mejor. Entonces, un ejemplo interesante lo tenemos acá. Vean esto. Acá en 15 minutos teníamos un inicio de rango, ¿ok? O un inicio de ese fractal. Y justo por acá teníamos una finalización de ese rango. Una vez el precio nos elimina este último máximo. Entonces tenemos nuestro swing high y nuestro swing low. En nuestro extremo, recuerden que nosotros podemos decidir vender. Porque no necesitamos nada, ninguna otra confirmación, sino que directamente ya estamos en el extremo de ese rango o de ese fractal. Vean cómo el precio me genera, ¿ok? Me genera un ratio riesgo-beneficio de 1 a 13, ¿ok? No tomé el mismo de 4 horas arriba, pero si lo mirábamos en 4 horas, más o menos era algo similar haberlo marcado, haber marcado algo como esto, una operación que se demoró casi un mes, ¿ok? En el cual pude haber tomado un 1.13 de beneficio, pero esta de aquí se demoró, vamos a mirar cuánto tiempo tomó este trade. Este trade tomó aproximadamente un día, solamente un día, ¿sí? Más o menos el mismo ratio riesgo-beneficio, ¿ok? Conociendo la direccionalidad alcista, la de 4 horas, ¿ok? La de temporalidades mayores, yo tomo un trade en la dirección de la estructura mayor y con eso tengo un ratio riesgo-beneficio bien interesante, mayor al 1.1, mayor al 1.2, al 1.3, que es lo que normalmente estamos acostumbrados. Chicos, con esta clase espero que les haya servido mucho el conocimiento de la estrategia. Digamos que todavía quedan muchas cosas por aclarar, muchos puntos por tocar, pero espero que les genere switch en su mente cuando ustedes vean algo como esto, de decir, qué interesante mirar cómo de una forma lógica, cómo de una forma objetiva, cómo con conocer la estructura de mercado, yo podría llegar a tener ratios, riesgos, beneficios mayores a lo que la mayoría de personas enseña, el 1 a 1, 2 a 1, incluso conozco personas que operan por debajo del 1 a 1, lo cual está bien, cada persona opera como se siente cómoda, pero lo interesante es verlo de una forma objetiva, ¿sí? Lograr resultados que sean completamente objetivos, reales, realistas, y en ese sentido sacar un mejor provecho de no estar tanto tiempo en el computador, tanto tiempo esclavizado mirando la pantalla, sino simplemente esperando zonas importantes como los extremos de rangos. Espero les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos para la próxima clase que va a ser la ruptura del rompimiento de la estructura o break of structure. Ya saben que si en algo les hemos aportado valor, si consideran que este curso les ha ayudado o les puede generar algún valor, no olviden suscribirse, dejarnos su like, nos ayuda muchísimo en el canal, nos cuesta nada y nos vemos en el próximo video. Saludos traders.